Bueno, comenzamos con un ejercicio de la clase 3, correspondiente a la clase 3. Si Federico lanza una pelota hacia arriba, o sea, vertical hacia arriba. O sea, porque podría ser hacia arriba y hacia un costado. Está queriendo decir que va hacia arriba. Luego de transcurrido un segundo vuelve a sus manos. Aquí es donde, si él no ha movido de lugar sus manos, me está diciendo es vertical hacia arriba. No tiene movimientos laterales, digamos. Dice, si despreciamos la resistencia al aire, bueno, una serie de preguntas, lo primero de siempre, realice un esquema de la situación e indique el sistema de coordenadas elegido. Si no elegimos un sistema de coordenadas, no vamos a poder hallar componentes de velocidades, aceleraciones, posiciones ni nada. Hallar velocidad y aceleración de la pelota al alcanzar la altura máxima, halle la velocidad inicial con que fue lanzada la pelota, en fin, una serie de ítems que me pide hallar. Fíjense que el único dato dice que salió disparada hacia arriba, vertical hacia arriba, y que un segundo después le vuelve a la mano y me hace un montón de preguntas, ¿no? Y por último me dice grafique posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Bueno, si arrojo una pelota hacia arriba, verticalmente insistimos con este discurso, ¿no? Caerá nuevamente en mis manos, eso lo conocemos. Es un movimiento rectilíneo, una recta vertical, solo que a diferencia, un tramo de recta, ¿no? Solo que a diferencia de problemas anteriores, este es vertical y no horizontal. Elegimos el eje coincidente con la recta de movimiento, es lo usual, y es frecuente llamar con la letra I al eje vertical. Se lo puede llamar de cualquier manera, pero esto es lo habitual. Bueno, colocamos el origen en el lugar de disparo. ¿Para qué? Para tomar la altura inicial 0 hacia arriba. La mano, y suponemos que no cambia de posición, la mano, quiero decir que no la corremos la mano del lugar, queda todo fijo, el sistema de referencia. La velocidad inicial del disparo es un vector V0. Claramente está en la vertical, ¿no? Allí está representado, esto es lo que me piden que lo represente. Ahí está el eje vertical, el movimiento es en ese eje y la velocidad es la allí. Sabemos que el proyectil, pelota, sube y luego cae. De otro modo no regresaría a mi mano. Esto significa que su velocidad al principio es sentido hacia arriba y luego hacia abajo. O sea que en algún lado ha cambiado de sentido el vector velocidad. Si la velocidad, un vector, cambia de sentido, significa que su módulo decrece al principio, se anula en algún momento y luego vuelve a crecer en sentido inverso. O sea que el vector cambio de velocidad, el delta V, es vertical hacia abajo. Recordemos que eso es la aceleración, es vertical hacia abajo. Bien, helo allí. Hemos puesto el mismo sistema, pero ahora ya hemos dicho, bueno, G está allí, es hacia abajo. El vector aceleración de la gravedad lo llamamos G y su modo es aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hay muchos problemas cuando se les diga, se les avisará que lo tomen como 10 para hacer más sencillas las cuentas. Si no es 9,8, 9,81, en fin. La atracción gravitatoria, como dijimos en la clase anterior, será estudiada en una materia posterior. Bueno, el ítem B dice, halle la velocidad y aceleración de la pelota al alcanzar la altura máxima, que no la conocemos obviamente. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, qué cuestión lógica podemos atender. Bueno, G es perpendicular al piso el vector, ¿no? Y hacia abajo obviamente. Y su valor depende de la distancia al centro de la Tierra, esto se va a estudiar mejor también en una materia posterior, el centro de masas de la Tierra, el cual se encuentra aproximadamente a 6.370 kilómetros de profundidad. Ese es el radio de la Tierra, supuesta esférica. Por eso, para los movimientos cerca de la superficie, se considera que es constante. ¿Por qué? Porque considerar 6.370 kilómetros o 6.371 es prácticamente lo mismo, de acuerdo a lo que hemos visto en clase anterior. Puesto que la aceleración es constante, tenemos un MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que en el eje vertical. Las ecuaciones para cualquier MRV, para cualquiera, es lo primero que escribimos para cualquiera, en una dimensión son estas, una para la posición y la otra para la velocidad. La aceleración es constante, por lo tanto allí no está. ¿Está bien? Entonces, y allí quienes están, fíjense que siempre tenemos dudas de sumado, restado, no, siempre es una suma esto. Después, cada componente tendrá su signo de acuerdo al sistema de referencia elegido, es decir, I0, B0I y A sub I serán positivas, negativas, nulas, dependiendo de cómo hayamos elegido nuestros sistemas. Bueno, justamente con la elección del eje Y realizada y el origen en el ítem A, tenemos que
y 0 es igual a 0, habíamos puesto en la mano, B0i lo desconocemos, y la aceleración componente i es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Dijimos que lo íbamos a redondear en 10, y es negativo, ¿por qué? Porque está hacia abajo, en el sentido contrario al supuesto positivo para el eje i, ¿verdad? Bueno, aquí hemos utilizado lo dicho recién para hacer cuentas sencillas. Con esto, las ecuaciones de MRV para nuestro problema son esas que están ahí. Y habiendo elegido T0 es igual a 0, 0 segundos, ¿no? Bueno, tenemos que I de T es B0I por T, más un medio por menos 10, eso va a quedar como menos 5 metros segundo cuadrado por T cuadrado. Y B0I menos 10 metros por segundo al cuadrado. Allí han quedado las ecuaciones 1, se han transformado en esta, que son las 2. Seguimos en hallar la velocidad y aceleración al alcanzar la altura máxima. Bueno, allí están las ecuaciones 2 con las componentes de vectores ya conocidas y con la elección del instante inicial T0 igual a 0 segundos. ¿No? Bueno, esa nos da la posible velocidad en todo instante de tiempo, mientras se mantenga este MRV, o sea, desde que lo lanzo hasta que lo recibo en la mano de nuevo. El instante en que llega a la altura máxima es uno en particular. Esas son las ecuaciones para cualquier instante. Ahora, es uno en particular desde la altura máxima. Lo llamo, no lo conozco, lo llamo T sub h. Es uno en particular. Es aquí cuando pienso si hay algo que pueda conocer de las ecuaciones 2 en ese instante en particular, porque me pide la velocidad y aceleración en la altura máxima, pero no conozco la altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? La pregunta es, ¿por qué la pelota llega a una altura máxima? ¿Por qué no sube más? Bueno, la pelota sube, es lógica esto. Sube, como decíamos antes, porque cambia su posición en el tiempo. O sea que tiene velocidad no nula, cambia su posición. Luego cae y su velocidad nuevamente es no nula. Esa es la respuesta. La altura máxima es el punto de la trayectoria donde la componente vertical de la velocidad es nula. Subía y deja de subir, porque si no fuera nula seguiría subiendo. Entonces no sería la altura máxima. Si la altura es la máxima, la velocidad se transforma en nula y cambia de signo. O sea, el vector cambia de sentido, ¿verdad? Refrescamos, la altura máxima se alcanza cuando la componente vertical de la velocidad es nula. Acabamos de responder a la primera de las cuestiones en este ítem B. Bien, esto es un problema de lógica, es para mostrar esto. Esta es la suposición. Si el movimiento es un tiro oblicuo general, habrá una velocidad componente X. Esa no nos interesa porque la componente X hace un desplazamiento lateral solamente. Lo que nos interesa es esta, la componente vertical, que es la que hace, al anularse, que ya no suba más. Pero no se queda detenido ahí, porque está la aceleración de la gravedad hacia abajo que va a hacer que ahora la velocidad vaya hacia abajo. Y ahí está la otra conclusión. G es el vector menos 10 metros segundo cuadrado, J versor. O directamente a sub I es menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, fíjense. Ítem C, hallar velocidad inicial con que fue lanzada la pelota. Bueno, uno empieza acá a hacer uso de las ecuaciones que tiene. Tengo la ecuación para la componente I de la velocidad. Sé que en el instante t sub h, el cual desconozco, esa velocidad va a ser 0. Bueno, B0i menos 10 metros por segundo por t sub h es 0. De allí deduzco que B0i, la componente i de la velocidad inicial, la otra es 0, la componente x, es 10 metros por segundo al cuadrado por t sub h. Bueno, tengo una primera respuesta, solo que me falta conocer t sub h. T sub h, recuerdo ahora que me lo preguntaban uno o dos ítems después. Bueno, pues yo se ve que necesito sacarlo ahora. Entonces, uno no debe prestarle demasiada atención a eso. Uno debe ir respondiendo las preguntas y muchas veces en un ítem haya respuestas para el siguiente. Y muchas veces haya respuestas que ni siquiera son pedidas, de cosas que no son pedidas. Bueno, uno anota todo lo que va hallando, lo recuadra y listo. Sabemos cuando t es igual a un segundo vuelve la mano, donde hemos colocado el origen del sistema de referencia. O sea que i de un segundo, no i de t. I en un segundo es 0 metros. Esto que está acá, lo cual me va a permitir deducir nuevamente quién es B0i. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos este sistema. B0i es 10 metros por segundo al cuadrado t sub h, y la de recién que me dice que, deduciéndolo, haciendo un pasaje de término entre comillas, B0i es 5 metros por segundo. Bien, he hallado la velocidad inicial. He respondido al ítem C, sin responder T sub h, pero fíjense que aquí mismo
yo podría, para no olvidarme, sacar T sub h en la ecuación anterior, la 3. Que reemplazando la primera, la 3, me dice 5 metros por segundo, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. T sub h es igual a 0,5 segundos, ¿no? Ítem D. Halle la velocidad instantánea al cabo de 0,1 segundos de lanzada. Ahora tengo una ecuación completa para la velocidad en función del tiempo. ¿Está bien? Utilizando la ecuación 2, con el valor obtenido para la componente vertical de la velocidad inicial, tengo esto. Bien, que la velocidad componente I a los 0,1 segundos, que es lo pedido, es 5 metros por segundo, ahora la conozco, menos 10 metros segundo cuadrado por 0,1 segundo. Bueno, y allí que tengo 5 menos 1 en metros por segundo. Y eso da 4 metros por segundo. He respondido también al ítem D. Bueno, el ítem E. Halle la altura máxima y el tiempo que demoran en alcanzarla. Bueno, ahí está una primera respuesta. En el ítem E ya hemos hallado el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima, o sea, el T sub h, es 0,5 segundos, hallado en el ítem C. De las ecuaciones 2 para ese instante, como saben, las ecuaciones 2 para cualquier instante son estas, donde ya he incorporado el valor de B0i, 5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, para ese instante evaluado, la altura en 0,5 segundos, porque si T sub h es el tiempo de altura máxima, esta es la altura máxima. Entonces allí está la ecuación, hemos reemplazado T por 0,5, procedemos a hacer la cuenta y llegamos a 1,25 metros es la altura máxima, porque no es I de T esto, esta es I en ese instante particular, I evaluada en ese instante. Halle la velocidad con que vuelve a la mano de Fede. Epa. Es de nuevo esa ecuación, la ecuación que he redondeado allí, que le he hecho una marca allá arriba, para la velocidad, pero para T igual a un segundo, porque la información es que cuando pasa un segundo luego de lanzada, vuelve a la mano. Entonces, tengo que tomar la ecuación para la velocidad y evaluarla en el instante un segundo, uno en particular. Ahí está. B sub i en un segundo, no en cualquier T, es 5 metros por segundo menos 10 metros por segundo cuadrado por un segundo. Y la cuenta me da menos 5 metros por segundo. ¿Eh? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el módulo es 5 metros por segundo, igual que cuando fue disparado, pero ahora es hacia abajo. El disparo fue hacia arriba, ahora es hacia abajo. Lo cual coincide con lo visto en la clase, que si la altura de llegada es la misma que la de partida, esto es una perfecta parábola simétrica, etcétera, etcétera. Punto G. Graficar x de t, que ahora sería y de t, b de t y a de t. Bien ahí. Las ecuaciones son, con los valores iniciales hallados, estas que están aquí. Y de t, fíjense que es una parábola, mientras que b de i, b sub i de t es una recta. Eso es fundamental. Bueno, yo he hecho la gráfica con MATLAB, ustedes la hacen a pulso y listo. Bueno, aquí tenemos la de i de t. Bien, la ecuación de i de t es esa parábola y allí está graficada. O sea, tiene una altura máxima, fíjense, que es la que hallamos, 1,25 al cabo de 0,5 segundos. Y bueno, es simétrica, perfectamente simétrica, entre 0 y 1, que son los instantes de llegada y partida, ¿verdad? Después tienen B sub i, la componente i de la velocidad, la otra es 0, B sub x, no, por eso no la escribimos ni nada. Es esta recta aquí. Ahí está evaluada, fíjense que en el instante 0 vale 5 metros por segundo, positivo de acuerdo al sistema elegido por nosotros, a los 0,5 segundos es 0, corta el eje en 0, y al cabo de un segundo es menos 5 metros por segundo. ¿Verdad? Bueno, y aquí tenemos la componente i de la aceleración en función del tiempo, es una recta horizontal. ¿Por qué? Porque es constante, vale siempre menos 10. El sistema elegido vale menos 10, o sea, porque está hacia abajo en sentido contrario al supuesto positivo. Si hubiésemos elegido el eje y positivo para abajo, sería 10. Bueno, allí está. Graficada es una semirecta horizontal entre 0 y un segundo. Este es el MRV. En otro instante no sabemos de qué se trata. Allí está.
porque valía menos 10 metros por segundo al cuadrado J garzón.